Hola, buenos días. Bienvenidos a las series de webcasts sectoriales de KPMG para la región de América del Sur. Mi nombre es Ricardo Nesini y yo soy el socio a cargo de servicios financieros para la región. Hoy, más adelante, estaremos a discutir los principales retos que enfrenta nuestro sector para lidiar con la situación de la pandemia global y algunos de los posibles escenarios que vemos como más probables para el resultado de esta crisis que está pasando. Y cuáles son, también vamos a discutir las medidas clave que nuestros clientes y el mercado como un todo están tomando para tratar de estas circunstancias. Para ayudarme con esta presentación, se junto a mí tres de mis socios que también tienen roles de liderazgo en la región. Oliver Cunningham, que es el socio que lidera nuestra práctica de innovación y transformación digital, y también es un experto en operaciones y tecnología. Ricardo Ruiz, que es el socio a cargo de impuestos en Colombia y es un experto en impuestos internacionales y también lidera la práctica de Tax Reimagine, que es una iniciativa global de KPMG. Y Fernando Matar, que es el socio líder de evaluaciones para la región de América del Sur y también lidera la práctica de Deal Advisory y Corporate Finance para servicios financieros. Esta crisis ha afectado todos los sectores de la economía de una forma muy severa. Y en particular, la práctica de servicios financieros muy profundamente afectada. La banca hoy está haciendo un esfuerzo muy relevante para lidiar con estos issues, con estos retos. La banca ha desarrollado, en realidad, ha acelerado la implementación de las soluciones digitales para lidiar con esta situación y también ha desarrollado nuevas formas de distribución de sus productos para mejor atender a sus clientes. Además, la banca también ha sido fundamental para actuar junto con el gobierno en la implementación de los programas de estímulos que están siendo llevados a cabo para mantener los niveles mínimos de operaciones en la economía y también apoyo a las clases menos favorecidas, incluyo la economía informal, que en nuestra región es muy larga, es muy grande, y también las pymes, que fueron particularmente afectadas por la crisis. Los bancos también hoy se ven en una situación, observando lo que pasa adelante, cuáles serán los modelos operacionales que van a prevalecer. Si sigue hablando de un nuevo normal, de un nuevo normal, de una nueva realidad que será el mercado adelante de nosotros. Y nuestro objetivo hoy, en la próxima hora, es hacer un debate, una discusión de cuáles son estos retos y cuáles son las sugerencias de tipo de solución que vemos adelante de nosotros en nuestro punto de vista. Para hacernos una sesión lo más interactiva posible, me gustaría tener la participación de todos ustedes con preguntas. En la pantalla que tú tienes hay un espacio para chat y después de hacernos una primera ronda de introducción por parte de los debatedores, me gustaría de estimular que ustedes contribuyesen con cuestiones y ojalá seremos capaces de responder todas las cuestiones durante el webcast y si no, seguramente las contestaremos después vía email offline. Para empezar,
Me gustaría hablar de operaciones. Hoy, en nuestras encuestas, vemos que hay como 310,000 empleados de la banca, banqueros, que están trabajando de sus casas. Y también hay como 82% de las sucursales que siguen abiertas. Evidentemente con operaciones diferentes, evidentemente con tipos de cuidados y manejos de horarios y también de las condiciones sanitarias de limpieza adaptadas para la situación. Oliver, me gustaría empezar con ustedes tratando de cuáles son los retos y cómo tú ves esta situación operacional de la banca en general y adelante de nosotros después de la crisis. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Y empiezo, en todas las charlas te enseñan a no empezar pidiendo perdón, pero voy a hacerlo porque seguro que voy a asesinar el español, pero voy a hacer el mejor. Mira, yo creo que hay tres grandes temas específicos para la banca. Creo que la primera cosa es que aprendimos de una forma muy dura, eso es una verdad es clara en Brasil, que la banca no estaba lista para operar descentralizada. O sea, las máquinas, los sistemas, todo on-prem, y tenemos grandes players en Brasil creando mecanismos de gestión para poder operar en la crisis, pero con un impacto claro y duro. Entonces, creo que la primera cosa que estamos viendo es que quizá el término el tema de que todos hablaban de transformación digital y la digitalización, estaba muy amplio, pero de hecho los proyectos eran un poco más lejos del core de la banca, un poco más de experimentación, un poco de conexión con las fintechs, pero traer eso a su core creo que no estaba tan fuerte y el sentimiento ahorita es que ya no se habla más y seguramente tenemos que empezar a hacer los proyectos más significativos y más impactantes y seguro que ya sentimos eso. Estas últimas 2 semanas ya empezamos proyectos con grandes bancos de parte de que llamamos de automación extrema. O sea, tenemos que nosotros parar de pelear con la ley de Moore y la ley de Gilder y poner las máquinas para hacer lo que las máquinas hacen mejor. Y poner la gente para hacer lo que la gente hace mejor. Poner la gente próximo de tu cliente para que hablen, para que sonrían, para que conecten, para que charlen, pero que los procesos automatizables que sean todos en la máquina. Un poquito más adelante, creo que la banca tiene un challenge bastante duro que es subir para el modelo de nube. El modelo de nube siempre fue una discusión sobre costo, o por lo menos una de los ángulos de la discusión era de costo, pero no es de costo, eso se quedó muy claro, es de continuidad. O sea, las plataformas que hoy están operando en nube siguen operando muy bien. Pero la situación en la banca y en Brasil es un poquito más agravado que los otros, es porque tenemos plataformas tan grandes y tan complejas con más de miles de sistemas, todo en legacy y en plataformas on-prem. Y eso va a tener que cambiar y tiene que empezar ahora. No hay cómo no hacerlo. Y sabemos nosotros, porque estamos acerca de los bancos hace tanto tiempo, qué gran desafío eso se pone. Pero creo que no tenemos salida. O sea, automación extrema, ¿qué es?
sacar EBITDA adicional para que generemos cash flows oriundos del saque de eficiencia adicional, creo que es una oportunidad inmediata que tiene que se tratar, y un poquito más adelante mirar de forma un poco más amplia para la nube. Para mí eso es vital. Cuando hacemos esto, pasamos a tener una organización que para nosotros, utilizamos un término genérico y no es nada formal, pero llamamos de digital first. O sea, tenemos que poder operar en cualquier sitio, a cualquier hora, de cualquier manera. Y la única forma de hacerlo así es estar en estado digital. La banca tiene que operar así. Y con los dos pasos anteriores, eso se empieza. No se termina porque hay cambios de modelos mentales muy importantes. Cuando se torna, acá hay un poco del tema de una realización o una realidad de que todas las organizaciones, no importa cuál es, son empresas de tecnología. Y podemos ser empresas de tecnología especializadas en servicios financieros, pero somos empresas de tecnología. En el caso de la banca, eso ya es una tradición, pero tenemos que retomar eso y mirar un poco más para cómo conectar al mercado y operar para afuera, no solo para los vectores de eficiencia como fue históricamente, ¿no? Entonces, creo que Digital First es una realidad. Hay ejemplos, ¿no? Como bancos internacionales que digo, hoy somos mitad software house, mitad banca. Hay players que ya hace unos años se posicionaron así y creemos que eso va a ser verdad. Pero para hacer eso cambian un montón de cuestiones estructurales. IT deja de ser algo que soporta el business y pasa a venir a la frente, a la parte delantera de la operación. Eso cambia el modelo operativo, los modelos mentales y todo más. Entonces, eso es muy importante. Y eso me trae al tercer punto, que para nosotros es vital, que es la cuestión de conexión que llamamos con el Customer Last Mile. Especialmente en momentos de Open Banking, que ya es una realidad en Europa, ya es una realidad en Brasil, y es posible que la tendencia simplifique. Tenemos que entender que el único activo que de hecho interesa es tener la confianza del cliente. Y las estadísticas históricas nos muestran que la banca no tiene esta posición a priori. Tú conoces los mismos números que yo cuando hicimos las encuestas y los clientes nos decían que si uno de los grandes players de tecnología pasase a ofrecer servicios financieros, cambiarían instantáneamente. Eso no cambió todavía. Entonces, creo que hay una fase muy importante para la banca que es comprender mi cliente B2B o B2C, entender sus misiones y me hacer útil en estas misiones. No solo una visión de productos y distribución. Creo que ahí también hay un impacto operacional, estructural y de modelos mentales importantes también, Ricardo. Creo que estos tres temas son absolutamente vitales para que la banca tenga el derecho de pasar a mirar adelante y se considerar como un posible vencedor en el new reality o lo que sea. Pero el último tema, y voy a encerrar con dos puntos principales. Primero es que tenemos que nos dar cuenta que la previsibilidad, que es algo que ha apasionado, ha enamorado el business históricamente, no está ahí. Tenemos que trabajar en ambientes inciertos, el mundo VUCA es muy real. Esto también cambia los modelos de gestión de riesgo, que no son más solo económicos o formales, pero son de riesgos reales. ¿Qué puede pasar en el mundo que literalmente pone mi negocio en riesgo y tratar eso con una probabilidad más grande? Pero la última cosa, creo que me gustaría terminar esta primera parte con un mensaje un poquito más optimista, que es, en el medio del camino había una crisis, pero en el medio de la crisis hay un camino, y juntos con estas medidas podemos trabajar juntos en encontrarlas, pero tenemos que estar conscientes y seguros que los cambios son profundos y reales. Gracias.
Gracias, Oliver. Pone mute, Oliver. Perdóname. Fue mute. Gracias, Oliver. Un otro elemento que es muy relevante en esta situación y que me parece que va a afectar la economía y la banca de una forma general adelante es el tema del déficit fiscal. Los gobiernos están implementando esos programas de estímulos y esto ha provocado de inmediato una expectativa de un crecimiento del déficit público alrededor de 12% para la región para este año 2020. Esto antes de se definir cuál es el tamaño de la crisis y si hay necesidad de expandir ese tipo de ayuda. Entonces, hay implicaciones relevantes y me gustaría de oír de ustedes, Ricardo, lo que está pasando con la situación fiscal de los países y qué tipo de implicación tú ves adelante para la banca. Carlos. Gracias, Ricardo. Buenos días a todas las personas que están participando de este webcast. En efecto, en estos momentos los países de la región en general están atendiendo los impactos del COVID, protegiendo la caja de las empresas mediante distintas medidas, siendo las más populares la postergación de deadlines, la postergación de pagos, la reducción de anticipos del impuesto sobre la renta. También se ha observado en algunos países que están otorgando beneficios para dinamizar los préstamos, medidas la eliminación temporal del impuesto de timbre y estampillas, en el caso de Chile, la reducción de impuestos sobre transacciones financieras en varios países de la región. En esta fase de contención está acompañada de la necesidad de los países de aumentar su endeudamiento para poder afrontar mejor el impacto del COVID-19 durante el año 2020. Esta, decía Ricardo, se pronostica que la región estaría en promedio un 2% de su endeudamiento en términos de GDP. Sin embargo, sorprendentemente, se proyecta un crecimiento en la mayoría de los países de la región, encima del crecimiento que venía mostrando la región desde el COVID-19. Para poder concretar estas proyecciones, mejorar el porcentaje de recaudo de impuestos en términos de GDP, el mundo pre-COVID ascendía a 22.93% en la región, es inevitable el aumento de los impuestos para poder contribuir a la recuperación regional. Ahora bien, según el sondeo que hicimos sobre la región, se amenaza el sector financiero, es uno de los sectores sobre los cuales se concentraría el recaudo tributario, situación que variaría de país a país, como en la siguiente lámina. Siguiente lámina. Ricardo, había trabado un poco su charla. ¿Podría repetir los últimos minutos, solamente el último minuto y medio, y después seguimos? Está muy interesante, gracias. Sí, por supuesto. Lo que quería repetir es que el endeudamiento en promedio aumentaría un 12% en términos de GDP. Sin embargo, sorprendentemente, se proyecta un crecimiento en los países de la región, en el mundo post-COVID. Y para poder completar esas proyecciones, es necesario mejorar el recaudo de impuestos en términos de GDP, porque en el mundo pre-COVID sería 22.93 en la región, con lo cual para poder alcanzar esos crecimientos que se establecen es necesario aumentar los impuestos para poder contribuir a la recuperación regional. El sondeo que hemos hecho en la región se ha identificado como amenazas
sector financiero, la posibilidad de que haya una concentración de recursos en el sector, lo cual variará según el país, como explicaremos en la siguiente lámina. Gracias, Ricardo. Bien, un otro efecto muy relevante como resultado de la crisis que estamos hoy todos en el sector enfrentando son los impactos en los estados financieros, en especial las evaluaciones en el balance sheet, sean por cuenta de inversiones que puedan tener significativamente impactados sus flujos de caja, sea porque hay el riesgo, un incremento significante en el riesgo de crédito. Entonces, Fernando, me gustaría de oír de ustedes lo que te he visto y cuáles son las prácticas y el benchmark al respecto del tema de evaluación de balance sheet, lo que está pasando con el balance sheet en la industria. Fernando. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Gracias por participar de este webcast de KPMG. Es un placer estar aquí con ustedes. Claro que en este momento, o sea, esto hemos hablado mucho con nuestros clientes, incluso con reguladores de todos los países. El mes de abril, mayo, junio son los meses más complejos porque de verdad estamos en el mitad de la crisis. O sea, nadie tiene una visibilidad de hasta dónde lo podemos llegar y cómo esto se va a impactar a los negocios, no solamente de los bancos, pero mucho más de los clientes de los bancos, ¿no? Entonces, el impacto en el estadio financiero de los bancos se genera por todos los lados, desde temas de garantía, al tema de inversión, al tema de la portafolio de crédito. Entonces, lo que hemos estudiado, y por favor, si me puede poner en el slide 9, te lo agradezco, ahí está. Para justo, hicimos un estudio, KPMG, de cómo se puede recuperar la crisis en cada uno de los sectores de la economía, incluso de los bancos, de las instituciones financieras, pero además de eso, cuando miramos a los clientes de los bancos, muchos de los clientes van a tener un retorno surge, como se está diciendo, o sea, una recuperación casi automática, por el contrario, quizás un incremento de donde venía, por ejemplo, entrega de comidas o telemedicina o servicios de streaming, porque es un cambio que ha pasado por la forma como las personas están sobreviviendo desde su casa, ¿no? Entonces, cerrado con el lockdown o con el momento que cada ciudad esté, se muda, se cambia la forma de consumo de las personas. Los servicios financieros y parte de los servicios, nosotros creemos que va a haber una recuperación en la V o en BAU, Business as Usual, a donde va a haber una recuperación rápida. El tema aquí es con qué velocidad y cuándo se empieza a regresar al normal o al nuevo normal. O tenemos industrias con la U y quizás un hard reset, o sea, compañías de verdad no van a sobrevivir o modelos de negocios no van a sobrevivir a lo que viene este nuevo normal. Entonces, lo que hemos identificado es que de verdad, como en todas las crisis, habrá vencedores y perdedores. Y para los bancos, una gestión de caja, una gestión de portafolio, una discusión cercana de sus clientes es lo más importante, principalmente en este momento. O sea, entendemos que estar muy conectado a su cliente, muy conectado con lo que pasa a los negocios, es el tema más importante. Yo voy a hacer un enfoque en dos temas principales que creo que son los temas que más van a generar necesidad de innovación de los clientes y temas que son muy complejos de ser tratados en ese momento.
Uno, el de riesgo del mercado, y otro, claro, el riesgo del portafolio de crédito. Entonces, para el riesgo de mercado, la crisis se ha empezado como una crisis de cadena de suplimiento, porque se cerró China, se cerró algunos de los países que eran bases para el suplimiento global, pero después vino un impacto mucho más fuerte, que fue un impacto de consumo, ¿no? Entonces el consumo de las personas se cambió, se ha rebajado, y eso ha añadido con un impacto importante a los precios de commodities, rebaja de tasas de interés que se cambia con el flujo monetario internacional, la desvalorización de las monedas principales de Sudamérica frente al dólar. Esto se crea casi una tempestad perfecta a las economías. Entonces, para los bancos, ¿cómo monitorar el riesgo de mercado? ¿Cómo hacer una planeación de qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Y, por ejemplo, cómo impactar políticas de hedging, políticas de stop loss, cálculo y simulación de value at risk, revisión de escenarios de estrés, backtesting de estos escenarios. Entonces, nuestra experiencia ya trabajando cercano con los clientes es que tiene que desarrollar una forma muy rápida y muy pronta de simulación de cada uno de los impactos para que pueda hacer la estimación mientras el mercado se cambia. Entonces, KPMG ha desarrollado algunas herramientas basadas en Data Analytics, inteligencia artificial, que ya estamos haciendo pruebas con bancos en Brasil y afuera de Brasil, y que son herramientas de verdad muy importantes para un momento como este. Cuando miramos, por ejemplo, el riesgo de crédito, aquí, además de toda la incertidumbre que hay de lo que va a pasar con los clientes y con los mercados y con la industria, hay un tema operativo de los bancos, porque el volumen de las renegociaciones, el volumen de pedido de postergo, de nuevas líneas de crédito, ha incrementado mucho. Eso genera una presión operacional a los bancos, que además de la presión operacional hay el riesgo que es incierto. Entonces, como Oliver ha comentado, o sea, hacer procesos más digitales, más líneas, más derecho, es algo importante que ya, como he comentado, muchos de nuestros bancos, nuestros clientes, ya lo empezaron. Estamos con proyectos de automación en bancos, de forma que se pueda hacer un análisis de un crédito, de una renegociación, de un apalancamiento de un cliente, de una forma mucho más rápida y con nivel de esfuerzo menor. Otro tema que esto se va a impactar son, por ejemplo, el tema de IFRS 9 y nivel de provisión, porque como hay un cambio de pérdida esperada, porque si hay una rebaja de los clientes, pero no existe un track record para eso, o sea, es una crisis totalmente nueva, no sabemos la velocidad con que se regresa este nivel de operación. Y además de eso, como yo comenté, mismo en las industrias que van a caer, mismo en las industrias que se van a transformar, van a haber clientes que van a cambiar su modelo de negocio y van a sobrevivir. Y van a haber clientes que de verdad no lo van a sobrevivir. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar la liquidez del mercado? Son dudas y son discusiones que no existen track record, no existe pasado, no existe forma de hacer. Lo que tenemos hecho con KPMG, como tenemos profesionales expertos, estar muy cerca de los clientes con las herramientas para hacer una simulación rápida y hacer desarrollo de las políticas y las decisiones de una forma tempestiva y muy automática. Esto es lo que le queremos que va a hacer la diferencia entre los bancos que van a salir de esta crisis más fuerte, con una cercanía a sus clientes por haber apoyado a ellos en el momento en que más necesitaban, y los bancos que al final van a estar un poco más molestos, más en situaciones más complejas, porque al final sus clientes lo van a ver como una presión a más
de la crisis y no desde su apoyo. Creo que eso, Ricardo, es un poco lo que quería comentar desde estos dos temas. No, gracias, gracias Fernando, muy sencillo. Entonces, yo he recibido acá algunas preguntas, yo voy a pasar las preguntas en la próxima ronda, me gustaría seguir tratando acá de los temas clave. Tú, Oliver, tú he mencionado el tema de fintechs y también el hecho de que como tú dices, la interacción con el cliente que sea una interacción frecuente y continua. ¿Qué tú piensas desde el punto de vista estratégico con esa aceleración de la implementación de soluciones digitales por la banca y de una cierta forma un riesgo de manejo de caja por cuenta de las fintechs que evidentemente tienen menos capacidad de capital? ¿Qué tú ves como el futuro de la actividad de fintechs y las fintechs trabajando junto con la operación financiera adelante de nosotros? ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, gracias por la pregunta, Ricardo, pero creo que hay algunos temas interesantes. Primero que, así que salió la crisis en Brasil, las fintechs se unieron y fueron al mercado diciendo, mira, estamos listos a hacer préstamos. O sea, se pusieron muy adelante de la crisis y propusieron a ser lenders de primera hora. Claro que, o sea, eso testimonia que la salud financiera y de capital de muchas de ellas están bastante fuerte. Eso sabemos de eso porque vimos los volúmenes de capital que fueron captados por ellas y las tasas de crecimiento que este seguimiento en Brasil tuvo, ¿no? En América Latina como un todo. Pero hay un otro tema. Creo que vamos a pasar por un momento donde los famosos unicornios que vivían a partir de valuation van a ser un poco más desafiados. Creo que vamos a tener que poder demostrar un poco más capacidad de generación de caja más directa. Solo ganar clientes a velocidades muy altas creo que no va a ser suficiente. Hasta porque, como dijo Fernando, la cuestión de solvencia hoy es casi que el punto cero, ¿no? Además de eso, creo que vamos a venir un ajuste, quizás una tasa de crecimiento que fue monumental en Brasil desde hace 2014 hasta el año pasado. Nosotros estuvimos muy cercanos de esta curva de crecimiento y la acompañamos. Creo que va a sufrir, claro. Creo que va a sufrir menos que los otros sectores. Pero vamos a ver cómo creo que el momento va a ser el mismo para todos. O sea, ¿quién es mi cliente? Hay otra cosa que es interesante mencionar acá. Había este momento donde todos hablaban del Customer Experience. Y claro que Customer Experience es fundamental, pero Customer Experience no te protege de un tema que llamamos de Jobs to be Done. O sea, si tú preguntas a tu cliente si Steve Jobs tuviera preguntado a sus clientes qué querían antes de sacar el iPhone, tendrían dicho que querían un flip phone más pequeño. El tema de Jobs to be Done es muy importante. Tenemos que entender claramente cuál es la misión del cliente y cómo la banca específica se pone en esta misión y así tiene un examen muy detallado de cómo aporta valor a su cliente. Creo que ese es el tema más fundamental. Una cosa que vimos en Brasil, especialmente en la operación de pagos, y aquí es un tema que conoces muy bien, tuvimos la guerra de las maquinitas, o sea, la explosión de organizaciones de pagos, que es el sector de fintechs que más creció, pero
pocas ganaban plata, de hecho. Pero cuando hicimos la examinación de cuáles estaban, de hecho, teniendo éxito, encontramos los grandes especialistas, los temas que conocen muy bien a la realidad de su cliente y se pone muy bien integrado en eso. Eso cambia todo. Para las fintechs y para la banca va a ser la misma cosa. Gracias, Oliver. Muy interesante. Yo creo que Ricardo ha restablecido su conexión. Ricardo, uno de los temas que tú estabas a tratar era justamente la cuestión de la cuenta. El costo de este déficit fiscal vaya a retornar para los contribuyentes en el futuro. Nosotros hemos oído que el OECD, la organización OECD, ha emitido algunas orientaciones para cuando, como sugerencia de cómo los tesoros de los países pueden ser su balance fiscal. ¿Tú podrías comentar un poco de cuáles son estas recomendaciones, lo que ve delante de nosotros desde el punto de vista de contribuyente cuando la cuenta fiscal ha de venir? Sí, a mí me escuchan bien, si podemos colocar en lámina 10. Pues digamos que ahí hay como dos reacciones que hemos visto en los países de la región. Uno son los países que escuchan a la OCDE, bien sea porque son países miembros o porque son países en acceso a la OCDE, y otros países que no son OCDE. En el caso de los países que escuchan a la OCDE, porque tienen un tratado internacional, por ejemplo, como en el caso de Colombia, México, Chile, contemplan 4 fases en relación con las cuales la política fiscal a aplicar por los países suponen por ahora apoyo y estímulos para ayudar a recuperar las economías, y solo en una 4ª fase, o sea, post-pandemia, post-COVID, la realización de medidas y reformas para buscar aumentar el recargo de impuestos. La OCDE ha sido muy enfática en que recomienda crear impuestos a los negocios que están en la economía digital hoy en día, solamente a la economía digital. La OCDE no está recomendando incluir nuevos impuestos a los mercados en general, solo la economía digital. Situación que en todo caso no se puede hacer unilateralmente por cada país, sino que debe alcanzarse un acuerdo global a finales del 2020, siguiendo el plan BEPS 2.0, que va a permitir gravar los negocios altamente digitales e intensivos en intangibles de una manera más coordinada a nivel mundial. Pero también hay un segundo enfoque que hemos observado, que son medidas unilaterales que se están debatiendo al interior de los gobiernos y los congresos en Latinoamérica, en donde no hay alineación con la OCDE ni con otros países. Frente a este caso, muy preocupantemente se observan iniciativas tales como aumentar o incluir sobretasas de renta temporales a los bancos y el sector financiero atrás. También hemos observado que ya países como Ecuador han activado mecanismos de autorretención para las entidades financieras sobre los ingresos grabados del 1.75, lo cual también preocupa. De todos modos, es posible anticipar que los países miembros de la OCDE, como los países en proceso de acceso, evitan medidas en este sentido, como un impuesto al patrimonio sobre los bancos, dado que para la OCDE este tipo de impuestos afecta la inversión y el crecimiento económico y no lo recomienda ni lo apoya. También algo que es importante, Ricardo, comentar es que de las conversaciones que hemos tenido con los bancos líderes de la región, se ha sentido que durante el COVID-19 se han venido arreciando las fiscalizaciones por parte de las autoridades gubernamentales en un momento complejo de acceso a la información física para poder atender las solicitudes de información detallada de las transacciones. También se nos ha manifestado la preocupación futura por la incertidumbre frente al manejo de nuevas provisiones de cartera que se tendrán que empezar a hacer y su deducibilidad en aquellos países en donde no exista claridad de parte del regulador frente a su obligatoriedad. Finalmente, también observamos que hay ciertos países en donde, salvo Chile, que tiene regulación muy concreta, o en el caso de Bolivia, lo que son los nuevos gastos en COVID y las donaciones
pues seguramente van a estar en el ojo del huracán más adelante, cuando ya el fantasma del COVID se haya disipado. Gracias, gracias Ricardo. Se quedó bien mejor ahora. Yo creo que la conexión ha mejorado. Gracias. Mira, la próxima cuestión que me gustaría tratar, ainda como parte de la ronda inicial, sería con ustedes, Fernando, al respecto del reto de riesgo. Tú has mencionado cuando hablaste de los temas relacionados con la implementación de FIC IFRS 19 y el hecho de que hoy, por cuenta de los modelos o de la posibilidad regulatoria, que se saquen, que se trate la morosidad como siendo un evento en la mayoría de los países es muy semejante, que como que siendo un evento corriente, o sea, que no sea tratado como morosidad, que no sea tratado como moratoria las renegociaciones de deudas. Evidentemente que eso será capturado en los sistemas de los bancos y va a impactar el manejo de riesgo futuro para el trato de préstamos. ¿Qué usted ha visto recientemente como benchmark en el mercado para tratamiento de ese tema en el mercado como en general, Fernando? Gracias, Ricardo. Lo que nosotros hemos visto, como yo había comentado un poco antes, es que los modelos tradicionales de gestión de riesgo o de falta de liquidez y de impacto de su cartera no sirven para un momento como este. Entonces, lo que estamos trabajando con los clientes es desarrollar modelos de simulación y de impacto de su balance dentro de, por ejemplo, estructura de capital o provisionamiento de pérdidas o aún concentración en industrias y grupos económicos de una manera que el banco pueda tener un análisis antes de cada negociación o de cada una de su análisis de crédito y de límite de crédito a los bancos. Lo que hemos escuchado del IFRS 9 es que a cada país tiene un impacto un poco distinto. Entonces, por ejemplo, bancos en Brasil, el Banco Central tiene una visión, a los bancos que tienen operación o caja matriz en España o en Europa tiene otra. Entonces, lo que hay que hacer es una coordinación muy importante de cómo sus modelos de provisión y sus modelos de análisis lo van a generar a concentración y el impacto de los estados financieros. De verdad van a ser distintos en cada país. Entonces, lo que estamos discutiendo es justo hacer un modelo flexible, más ágil de que los modelos actuales, y de una manera que la toma de decisión sea mucho más puntual y efectiva. Esto de verdad es el camino que se puede tomar en este momento de incertidumbre. Quizás en un par de meses o al final del año se tenga una visibilidad mejor del retorno de la economía, los modelos más forward-looking estén más establecidos, y ahí de verdad se puede usar los modelos anteriores, pero en estos momentos no hay cómo. Gracias, Fernando. Me gustaría en la próxima ronda empezar a traer algunas de las preguntas que estamos recibiendo de los participantes, más me gustaría de tener una visión que cada uno de ustedes comentase un poco sobre este tema, y yo voy a añadir alguna pregunta que venga acá. Yo tengo algunas acá conmigo, que viene de la audiencia.
El punto que me gustaría hacer es el siguiente. Como tú dices, Oliver, si yo lo escuché bien, en el medio del camino había una crisis y después en el medio de la crisis hay un camino. Lo que saco de esta reflexión es el siguiente. Algunos, evidentemente, de los bancos, en realidad todos los bancos, todos los sectores están ahorita tratando de sus estrategias de defensa. Están evidentemente lidiando con la crisis, enderezando los problemas emergenciales, operaciones, mantenimiento de las personas, mantenimiento de los clientes, etcétera, etcétera. Mas algunos empiezan a trabajar con la visión de offensive strategy. ¿Cuáles son las oportunidades que se sacan en medio de la crisis y cuál será este nuevo escenario delante de nosotros? Si tú pudieras dar su reflexión, Oliver, al respecto de este tema. Y también vamos a empezar con las preguntas. Yo recibí acá una pregunta de uno de los participantes que dice lo siguiente. Oliver, mencionas que ahora es necesario operar en cualquier sitio, a cualquier hora, de cualquier manera. Entonces las preguntas son, a cualquier costo, ¿cómo que las grandes corporaciones pueden apoyar al usuario final para que esto sea efectivo en la operación de los nuevos canales? No sé si está en mood, Oliver. Sí, estaba, perdón. Sí, es una excelente pregunta, pero acá está el punto. Creo que tenemos que mirar la transformación mucho allá que canales. El tema de canales se pasó a muchos años atrás. Hay que mirar la organización punta a punta digital. Y con eso seguro que tendremos capacidad de escalar mucho más claro. Y claro que no a cualquier costo, pero el tema de cualquier costo nos trae a una discusión no de costo, pero sí de valor. O sea, cómo nuestra organización se crea una oferta de valor que hace sentido para el cliente, porque eso se va a quedar muy claro. Las organizaciones que no tengan una visión absolutamente cristalina de cómo se ponen en la ecuación de valor de su cliente, sea B2C, B2B, no va a lograr mantenerse, y ahí no hay costo alto o bajo que te proteja. Y la única forma de hacerlo es repensar la organización. Y es un mensaje dura porque, y creo que por eso que veníamos muchas organizaciones haciendo experimentaciones con digital, pero dejando el core un poco más para adelante. Pero ahorita no se puede más. Y sí, es un ambiente arriesgado, duro, pero hay cómo hacerlo. Pero es un proyecto de transformación en la palabra más pura. Es transformar, no es la misma cosa. Los vencedores, los ganadores salirán del otro lado transformados de otra forma. No serán iguales operacionalmente, con una visión, serán totalmente distintos y tendrán una conexión con su cliente absolutamente umbilical y que manejan at high speed. O sea, aprendemos a cada hora lo que el cliente quiere y somos capaces como organización a reaccionar. Eso operativamente es una transformación monumental. O sea, hay temas de valor, hay temas del modelo operativo y estructural, y hay un tema muy importante que es sacar IT del fondo y ponerle adelante con el cliente. Es un tema que nosotros llamamos de Biz Dev Ops. O sea, cómo integrar el equipo de business con el equipo de devs y con el equipo de operations para que todos se conecten al cliente directamente y muy rápido se conecten con ellos. Interesante, Cine, que en las últimas semanas estuve en calls con Ecuador, con Colombia, y la historia es un poco similar. Mira, teníamos 48 proyectos en la portafolio de transformación, pero ahora hicimos una racionalización,
pero es seguro que tenemos que acelerar. O sea, el tema no es más una transformación digital, es la aceleración digital. Y ahora vamos a ver las preguntas duras, porque no es sencillo de hacerlo. Gracias, Oliver. Muy bien colocado. Mira, una pregunta para ustedes, Ricardo. Hay en realidad dos. Una, ¿cómo que hoy la estructuración de nuestra iniciativa regional de Tax Reimagine, tú ves la posibilidad de contribuir para la banca con esta actuación? Esta es una pregunta. Así tú haces un resumen de lo que es esa práctica. Y otra pregunta que ha venido de los participantes, que yo creo está asociada con algo que tú he hablado antes. ¿Cómo están reagiendo los reguladores? ¿Tú piensas que la velocidad de respuesta de los reguladores hoy es suficiente para enderezar los puntos principales que están impactando la industria por cuenta de la crisis? Bueno, voy a adelantar la primera, tal vez si pudieran colocar la lámina 8, daría alguna perspectiva también a la audiencia. Lo primero es que con el COVID, los bancos tuvieron que probar en tiempo real la capacidad de operar distinto su función de impuestos. En ese sentido, lo que hemos hablado con bancos líderes, experimentaron retos como temas de Internet, en canales propios en sus casas. Los equipos tenían problemas o tuvieron algunos retos porque pues lógicamente son canales limitados. Segundo, tuvieron inconvenientes o retos con el manejo de documentación física e impresión de documentación. Tercero, cumplimiento de impuestos menores, generalmente impuestos regionales o locales que no tienen una plataforma de cumplimiento virtual, también ha presentado y viene presentando un problema en los bancos. Y cuarto, la necesidad de atender a los fiscalizadores en esta época, como lo manifesté, llevando a los bancos a revisar documentación física que estaban fuera, digamos, de las casas de los equipos, ha sido, digamos, todo un reto. También, digamos, se nos ha informado que incluso los bancos y los equipos de impuestos han tenido que ser mediadores y controladores de la salud de la persona, verificando constantemente síntomas del COVID y temperatura corporal por la mañana y por la tarde. O sea, la función de impuestos ha tenido todo un cambio importante. Y en esa medida, dado al COVID, el manejo de tecnología y automatización, en general todos los bancos me han manifestado, con los que hemos conversado, que la innovación es la punta de lanza que va a permitir un cambio. Ya casi todas las entidades con las que conversamos tienen tecnología de punta en front office y soluciones al cliente, pero lo que logramos recopilar en las conversaciones y entrevistas es que el tema de back office todavía está muy atrás y solo muy pocos bancos tienen en su agenda adoptar ese salto. Ya con el COVID-19, algunos bancos líderes han revisado su agenda para el 2021 y en donde la eficiencia, productividad, sistematización, robotización son partes de la función de impuestos. Lo que se quiere con esa reinvención o esa reimaginación es que las personas tengan un rol superior que implica dedicar más tiempo a análisis de información existente y cada día dedicar menos tiempo haciendo revisiones de la información. Entonces, la reimaginación no es otra forma de cambiar la función como la conocíamos, porque la nueva realidad va a ser la tendencia. En cuanto a la segunda pregunta, lo que se me ha manifestado es que, o lo que hemos conversado es que todavía no hay una velocidad sincronizada de los reguladores frente al tema, lo cual pues lógicamente se espera que suceda para que no vayan a haber inconvenientes a futuro con las autoridades tributarias que puedan llegar a manifestar que las provisiones que se han hecho por tema COVID son provisiones voluntarias o provisiones fuera de los marcos técnicos, generando por desconocimiento de las autoridades tributarias, retos en la deducibilidad. Sin embargo, se espera, luego de las consultas que se están haciendo con los reguladores, que dejen claro que estas medidas son mandatorias.
Gracias, Ricardo. Hay una pregunta acá, tal vez, Fernando, tú puedas hacer algunos comentarios al respecto. Pero yo voy también a hablar un poco. La pregunta es, ¿cómo pueden la banca tener un mayor protagonismo en el proceso de recuperación de la economía? ¿Cómo pueden cuidar de su nombre para que no verse como oportunistas? ¿Y cómo puede apoyar mejor a estos sectores que tienen una curva de recuperación más lenta? Fernando, me gustaría que tú hablases de la última parte de los sectores que tienen una curva de recuperación más lenta, porque tú tienes un slide que trata un poco de esto y tal vez pueda crear algo conectando con la actuación de la banca. Mas al respecto de los dos primeros comentarios, me gustaría hacer acá unas consideraciones. Un de los puntos que hoy está muy fuerte en la agenda es de la banca internacional, es el tema de conducta. De hecho, en diferentes localidades, en diferentes economías, la actuación de la banca desde que el tema conducta, el tema de ética, el tema de fair banking se quedó muy más presente. Yo creo que acá en nuestra región no es diferente de esta tendencia. Seguimos, sí, con una amplificación, concientización, desarrollo de normas de conducta en cada uno de los países. Algunos están más avanzados, otros menos avanzados, mas sí con una tendencia muy fuerte de actuación de los reguladores para asegurar que el tema conducta sea un tema que siga presente y importante. Yo tuve la oportunidad de hablar recientemente con reguladores en diferentes países en la región. El último fue en Colombia, justamente hace 2 meses, un poco antes de empezar la pandemia, y tratamos justamente del tema de conducta como siendo una prioridad para el regulador. Mas no solo desde el punto de vista del regulador. Oliver ha mencionado antes el tema de la experiencia del cliente, el cambio en las estructuras, en la forma como hoy la banca trata de sus clientes. Entonces, haz desde dentro, desde internamente del banco, un movimiento muy fuerte para que no sean percibidos, como fue colocado acá por la pregunta de los participantes, oportunistas. Y en particular en este momento de crisis yo veo una oportunidad para que nuestra industria y que la banca sí ejerza este protagonismo y saque acciones que de hecho traigan los resultados que se esperan. Un presidente de uno de los conglomerados financieros acá en Brasil más grande, que tiene actuación regional, dice recientemente que sí, es importante que una banca sólida, una banca robusta y fuerte esté trabajando junto con el gobierno para aceleración de la retomada después de la crisis. Entonces yo veo positivamente este escenario. Tal vez, Fernando, tú puedes comentar un poco de los sectores y si queda de voluntad para comentar también el tema, el reto de conducta. Tú tienes algo que presentar. Gracias, Ricardo. Si nos puede poner en el slide 9 otra vez, que es justo el slide de los sectores. Lo que hemos percibido y estamos hablando con clientes y jugadores es que el apoyo del gobierno es fundamental en términos de liquidez, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, ha pasado en Brasil o ha pasado en otros países, el gobierno ha bajado la tasa de interés básica de la economía. O sea, el coste del dinero a los bancos y el coste del dinero se ha bajado. Cuando hay programas, por ejemplo, de apoyo al pequeño empresario, hay bancos que se están posicionando justo en hacer apoyo a los pequeños empresarios, a un flujo de caja, a un plazo más largo, a un apoyo de verdad de carencia, no sé cómo decir en español, pero un plazo sin pagos que les dé
un apoyo de fuego de los clientes para el manejo de su caja. Esto es todo que el banco lo está buscando hacer para presentarse como el apoyador de la industria y como alguien que está de verdad apoyando la recuperación. La gran discusión es, bueno, cómo eso se impacta en la rentabilidad del banco y cómo eso se impacta en sus detalles financieros y su manejo de capital y claro, en sus ganancias. Justo por eso comenté yo en mi primer charla, en mi primer comentario, que cuando el banco está más flexible y puede hacer una revisión más temporal y más pronta de cada impacto esto de su industria, de cada proyecto que de verdad que lo va a apoyar, eso es lo que va a hacer la diferencia entre los bancos ganadores y los bancos perdedores. Entonces, el banco que tiene una forma de revisar a sus programas de crédito, que pueda hacer una revisión de que el caja que de verdad lo está apoyando, está presentando a las compañías que están invirtiendo en nuevos modelos de negocio y mantenerse vivas y que tenga solidez, este banco va a sufrir menos que los otros bancos. Entonces, para nosotros, la forma es ser flexible y estar pronto para revisar a sus modelos. En Brasil hemos visto, por ejemplo, bancos en apoyo de proyectos del pequeño emprendedor, a donde ya tiene su modelo de aprobación o a su modelo de recuperación de caja o del préstamo ya predefinido. Entonces, él apoya a los pequeños empresarios a cómo invertir el dinero, a dónde invertir el dinero, de una forma a aparecer cerca del cliente, y de verdad está cerca del cliente, pero apoyar la transformación de la economía. Entonces, estos bancos se están saliendo de verdad con una imagen mucho más fuerte mientras esté de verdad apoyando a la economía. Entonces, para nosotros esto es fundamental, Ricardo. Tiene que ser flexible y tiene que ser ágil en la tomada de decisión. Gracias, Fernando. Yo tengo acá yo tengo muchas preguntas. Vamos a manejar el tiempo. Vamos a empezar con ustedes, Oliver. Hay dos preguntas que yo voy a consolidar en una. Tú dices que el banco debe reinventarse en términos de la experiencia del usuario y clientes, y que esta debe pasar por una transformación, aceleración digital. ¿Cuáles herramientas de tendencia actual podría apoyar esta aceleración de la banca? ¿Qué tú ves como herramientas? Y se incluye, por ejemplo, RPAs, Machine Learning, Artificial Intelligence, blockchain, etc. Y también una segunda pregunta que estoy consolidando junto es, ¿qué tú piensas de la velocidad que los reguladores están imponiendo para el tema de conversión para nube? Bueno, empezamos con las tecnologías. Dos caveats antes de hablar de tecnologías emergentes directamente, porque yo creo que tecnología es el menor problema. Tecnología se compra. Eso es caro, es difícil, pero se compra. Mindsets y un buen plan de transformación no es tan sencillo. Entonces, eso es el primer tema. Y para mí, un buen plan de transformación necesariamente tiene que pasar por back, middle y front. Hacer solo uno de los tres contamina la experiencia del cliente y ahí tenemos problemas. Pero si hablamos de herramientas específicamente, sí, estas que mencionaron, hay un tema un poquito más básico, pero muy importante, que es el data management. O sea, cuán bueno está tu base de datos y datos que puedes obtener de forma tranquila. Eso es importante, claro, con todos los cuidados del GPD, etc. La nube para mí es fatal, y vamos a tratar eso con el tema del regulatorio.
RPA, y acá ponemos RPA, Machine Learning, Natural Language Processing y Cognitive en un paquete. La capacidad de Analytics, claro. Y entonces este grupo para mí son importantes. El tema de blockchain para mí es un poquito distinto. No estoy 100% convertido, estudié mucho el tema. Y toda vez que hablamos de blockchain, tengo que hacer una pregunta que es si la solución de blockchain es mejor que una base de datos privado, ¿no? Es una solución mejor que una base de datos centralizada con PKI, con criptografía. Es un tema un poquito más técnico, pero sí, son las tecnologías. Creo que los reguladores se acordaron. En Brasil ya está prácticamente superado. El tema de nube ha venido con el fuerte tema de Open Banking. El mundo será de APIs. Creo que eso es una tecnología. Dos temas que a mí son muy caros y están mucho más al centro del debate tecnológico que las herramientas más básicas son las estrategias de APIs para que se pueda construir soluciones complementarias e inteligentes muy próximas del cliente. Y para eso la arquitectura tiene que ser muy, muy específica. Y dos, muchos no se dieron cuenta, pero por la primera vez en la historia tenemos software que gana valor en el tiempo. Históricamente, el software ha siempre perdido valor en el tiempo. Nosotros hacemos una apuesta muy fuerte en lo que llamamos de algorithm economy. Los datos son importantes porque son informaciones que capturan conocimiento. Y este conocimiento se puede digitalizar en soluciones fuertes para el cliente. Y se puede vender y ganar valor en el tiempo. O sea, algoritmos para nosotros también son muy importantes. Entonces, pondría estas dos más en la discusión. Yo creo que los reguladores va a ser distinto en cada mercado, pero el camino hasta la nube es irreversible. Tiene que abrir la charla con el regulador para demostrarle que la visión de que los datos on-prem son más seguros es falsa a priori. Creo que hay formas de poner que hacer la nube tal cual segura o no que on-prem. Y que se demuestre que se gana con eso. Se gana resiliencia, se gana continuidad de los negocios. Entonces, creo que esos comentarios que haría con esas preguntas, Ricardo. Gracias, Oliver. Hay una pregunta acá. Es de un mercado muy específico, mas yo creo que podemos abordar de una forma más amplia. Tal vez me gustaría oír ustedes, Ricardo, si tú tienes algo a acrescentar. No es directo de impuestos, mas es una práctica que yo creo que hoy Colombia es el mercado líder en nuestra región. Mas también tú, Fernando, podría hablar un poco porque es en general asociado con el tema de amplificación de grado de riesgo en las operaciones por cuenta del COVID-19, que es en relación a microfinanzas. Tal vez empiece usted, Fernando, ¿qué tú piensas al respecto del tema? Después, Ricardo, si tiene algo a añadir. Claro, Ricardo, puedo empezar. El aumento de grado de riesgo de los clientes en este momento es casi una certidumbre, ¿no? O sea, todos los clientes tienen un impacto a su modelo y a su flujo de caja. Al final, lo que hemos percibido que de una forma general, lo que los bancos están haciendo, lo están haciendo por industria. Entonces hay concentración en industria A o B y se hace una generación, un análisis compleja o complexa y completa del impacto de esta industria dependiendo de su concentración. Una vez hecho eso,
Y ahí vienen las renegociaciones puntuales de cada uno de los clientes, como yo comenté, y ese es justo que ha hecho su impacto de todo su estadio financiero, de su portafolio actual. Cada negociación o cada cliente lo va a tener un impacto distinto dependiendo de lo que se está planteando, ¿no? Se va a hacer un incremento de crédito, se va a hacer un anticipo de crédito, se va a hacer un impacto de su garantía. Entonces, al final, esto es un análisis que tiene que ser hecho puntualmente y ahí viene el incremento grande de volumen y los bancos ágiles y digitales, como comentó Oliver, y toda la inversión que se lo está haciendo, tiene que ser feita puntualmente. Incluso KPMG ha apoyado clientes en Estados Unidos con apoyo de gente, justo porque el incremento de renegociación y de análisis puntuales fue tan fuerte que los clientes nos pidieron apoyo personalmente de personas para poder hacerlo. Entonces, hay un primer momento que se puede hacerlo por industria y claro que eso es la forma más alto nivel, pero después tiene que ser específica para cada uno de los clientes y de verdad que podemos apoyar en eso. Gracias, Fernando. Ricardo, ¿tú podrías añadir algo? Yo también me gustaría hablar un poco del tema, más tal vez tú puedas hablar por cuenta de la significancia de las microfinanzas en Colombia. No, yo creo que esa era una pregunta más para Fernando que para el tema. Realidad que van a vivir o lo que están viviendo por su negocio específico para que no vayan a tener inconvenientes de deducibilidad en su declaración de renta del 2020. Sí, gracias. Me gustaría añadir a esto dos comentarios. El primero es que es muy sencillo. En verdad, yo creo que sea una situación que no hay cualquier tipo de precedente, porque la forma como microfinanzas ha crecido en todas las regiones en el globo que fue construido, fue basado en la economía informal. Entonces, a medida que el proceso de distanciamiento social realmente impone una limitación significativa para actividad o para buena parte de las actividades de economía informal, yo no creo que sea un problema que se tenga como resolver o que se tenga una solución específica en la banca. Es una tentativa de cambiar el modelo de negocios de estos que son tan dependientes de la economía informal para que se reinventen y que puedan seguir. Y tal vez mi mayor preocupación con este tema es que este tipo de actividad, ¿cuál será el futuro de este tipo de actividad cuando retornamos a la normalidad? Y retornar de la forma como era antes. Acá en Brasil tuvimos una sorpresa con los números y fue lo mismo en otros países. Estados Unidos tiene una medida parecida. Inicialmente, el programa de apoyo a las personas, los individuos más afectados, que serían los individuos que tendrían dependencia de la economía informal, era para una cantidad estimada en 25 millones de personas. Después, la realidad fue que se inscribieron en el programa 47 millones de personas. Entonces, el grado de desconocimiento de lo que pasa con la economía informal es de una magnitud que siquiera el gobierno podría estimar el tamaño de esta población. Entonces, son datos o ausencia de datos que hoy crean una falta de información que de hecho no consigue mirar cómo se venga a solucionar, honestamente. Una otra pregunta que está acá es al respecto de globalización y se trata del tema de que, si yo entendí bien,
la globalización en todos los aspectos, en la retomada, sería la solución. No veo esto necesariamente conectado con los temas de instituciones financieras, pero yo creo que la temática es importante. La realidad es que los últimos 10 años hubieron pasos o procesos que de hecho colocaron bloqueo en la globalización. El primero fue evidentemente la crisis financiera de 2008, que ha amplificado la regulación de cada país en nuestro sector de servicios financieros, creando barreras y limitaciones que se permanecen hasta hoy para uso del capital y para que se pudiese buscar más efectividad de capital en multiple locations, en localidades diversas. El segundo fue, evidentemente, hace 3, 4 años, con la guerra comercial de Estados Unidos y China, principalmente. Y ahora el tema de COVID-19 y las consecuencias sanitarias y económicas que se va a pasar después, también no va a ser un servicio para la globalización. Entonces, si la globalización es una solución para algo, como si es la pregunta acá, la globalización hay que ser reinventada en los próximos años para que possa ir a incrementar el comercio y de hecho incrementar las transacciones globales y fomentar la economía. Mira, estamos llegando a retos finales. Yo tengo acá muchas preguntas. Evidentemente no será posible hacer una contestación de todas durante el webcast, mas con placer yo voy junto con los demás, enviar una respuesta para las preguntas que fueron hechas. Me gustaría usar estos últimos minutos para muy rápidamente, en un rato, empezando con ustedes, Fernando, ¿cuáles son sus consideraciones finales y asociado a su tema del balance sheet, principalmente porque las instituciones hay que divulgar sus estados contables trimestrales, semestrales, y para el año ya vimos que los bancos han hecho muchas reservas en sus balanzas en este primer cuarto. ¿Cuáles son sus consideraciones finales para cerrarnos? Y después me gustaría seguir usted, Ricardo, y tú, Oliver, así hacemos un cierre. Claro, gracias, Ricardo. Bueno, como hemos hablado esta hora y media, o sea, van a haber muchos impactos en los negocios de los bancos, van a haber muchos impactos en las economías, van a haber muchos impactos en los modelos de negocio y de las industrias. Entonces, lo que nosotros estamos mirando, cómo esta crisis distinta de las otras no fue generada por un tema de los bancos, o sea, no fue un tema que empezó de los bancos, empezó de un tema de cadena de suprimentos y después de consumo. Los bancos tienen una oportunidad muy importante y muy única de salir de esta crisis como alguien que apoyó a los negocios, apoyó a la comunidad, apoyó a los gobiernos en cómo salir de eso. Nuestra visión es que para los bancos lograrem eso y salir ganadores, tienen que tener una gestión muy cercana de sus portafolios, de sus riesgos, de su capital. Porque al final los reguladores van a apoyar, pero como siempre, los apoyan, pero al fin quieren tener los niveles de capital, los niveles de liquidez, los niveles operativos siempre cuadrados. Nos van a dar un plazo, quizás 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo del modelo del gobierno, dependiendo del país, pero tiene que cuadrarse. Entonces, nosotros estamos viendo esto como una oportunidad muy relevante a los bancos para seguir con la digitalización, como comentó Oliver, ser cada vez más flexible con sus operaciones y seguir apoyando a sus clientes de una forma puntual, de una forma pronta y rápida, va a ser la diferencia toda.
KPMG tuvo un estudio que está en nuestro web sitio, se puede poner ahí el slide 10, está en proceso actual de traducción hacia español, lo está todavía en portugués, pero donde hacemos un análisis más profunda del impacto de la crisis en los balances, en los estados financieros, y de verdad creo que es una lectura muy, muy importante a todos que tienen interés y quieren manejar esto desde su banco. Entonces, estamos a disposición para apoyarles, a hablar con los bancos. Tenemos clientes ya en operación y mucho de lo que estamos hablando es eso. Y como una crisis única, estamos todos construyendo el camino. Como comentó Oliver, tenemos que aprovechar a crisis para salir más fuerte. Hay una frase que me gusta mucho de Winston Churchill, que es nunca desperdicie una crisis, o sea, never let a crisis go to waste. Entonces, ya que estamos en esta, lo vamos a sacar lo mejor que podemos sacar. ¿Vale? Gracias. Ricardo, ¿tú puedes hacer unas consideraciones? Sí, yo continuaría con el mensaje de Fernando, si podemos poner el slide 7. En materia fiscal, la percepción pública del comportamiento de los bancos va a ser, para mí, la forma como van a salir ganadores los bancos. Se observó una experiencia en Chile muy interesante en la cual de beneficios generales que se otorgaron, de postergar anticipos, la banca tomó la decisión de no tomar el beneficio y apoyar y pagar para poder solventar parte de los recursos que se necesitan en Chile. En Colombia hay una experiencia muy interesante y fue el retiro de una demanda de inconstitucionalidad por un aumento de sobretasa del impuesto sobre la renta en Colombia. Yo creo que esas medidas han sido bien recibidas y creo que el manejo reputacional versus el manejo de tomar un beneficio en concreto para beneficiarse en este momento, creo que es algo que los bancos están compensando. Tiempos atrás la banca aprovechaba todos los beneficios posibles. Creo que en este momento la banca ha entendido que para aprovechar esta crisis y salir resiliente y salir fuerte, debe mandar ese mensaje a la opinión pública como lo está haciendo, y observamos estas dos medidas en Chile y Colombia que han sido muy bien recibidas y seguramente van a ayudar para el fortalecimiento de la percepción de la banca en esta dura realidad del COVID y después en post-COVID. Gracias, Ricardo. Tú, Oliver, ¿puedes hacer algunas consideraciones finales? Sí, primero agradecerte, Ricardo, por el privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias por poder hablar un poco. Que se quede claro, la nueva realidad no está viniendo por COVID. COVID es un gran catalizador. Aceleró el proceso, pero en realidad cosas hay quizá un poco de algunos criterios, pero la transformación necesaria ya estaba. Creo que lo que el COVID nos ha traído es una visión muy aclarada de la emergencia, de la urgencia, de poner los planos de transformación más profunda en marcha. Y como yo dijo más temprano, no es tan sencillo. Exige un cambio cultural importante de experimentación, porque van a tener errores y el modelo clásico de management no estaba tan preparado para trabajar con errores, pero las estrategias que van a traer éxito para la banca son muy experimentales, una visión muy fuerte de portafolio de proyectos. Y hay una otra frase que voy a usar por final que complementa de la de Churchill, es que don't waste the distraction. Hay muchos por ahí preocupados con situaciones, y las oportunidades van a se poner para otros. No es fácil, vamos a pasar una fase muy dura, pero creo que con las actividades correctas salimos más fuertes. Muchas gracias. Gracias, Oliver.
Bien, llegamos acá en el cierre de nuestro webcast. Me gustaría mantener precisamente en la hora, así no comprometo la agenda de todos. Empiezo agradeciendo la participación de todos ustedes. Gracias por haber conectado. Como vimos, tenemos esta situación de crisis que es una situación realmente sin precedentes, y lo que más incomoda a mí en particular es el hecho de que se queda una incerteza gigantesca de lo que pasa adelante. Entonces, a cada semana tenemos un nuevo mood, un nuevo humor, una nueva percepción. Ojalá esta semana empezó como siendo una semana buena. Iríamos a tener este webcast que me quedo muy contento que hemos logrado hacer. Y yo creo que hay algunas noticias positivas que sigue saliendo desde el final de la semana y hoy. La realidad es que nuestra región no tiene una capacidad de hacer programas de estímulos tan fuertes como fueron hechos en países de Asia, Europa y mismo Estados Unidos. Más nosotros tenemos una población muy resiliente, muy fuerte, y que en cada uno de nuestros países conocemos lo que es una crisis. Y ahora tenemos una crisis global, una crisis muy fuerte en la región, y ojalá seguimos con la resistencia, la fuerza para enfrentarnos. Entonces, otra vez, muchas gracias por la participación de todos. Este material será disponibilizado en vídeo más adelante, y los materiales que sirvieron para apoyo también se quedarán disponibles en el web sitio. Y hay algunas preguntas que tenemos acá que no podemos contestar por cuenta del tiempo, y vamos a enviar respuestas en los próximos 2 o 3 días. Muchas gracias a todos. Quedamos acá.